Benelli, Colombia y CH Motos me prestaron esta motocicleta Benelli TRK 251. Como siempre en este canal, trayéndoles las reviews más completas que hay en internet. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero invitarlos que se queden hasta el final del video, porque durante todo el video vamos a hablar de las características, tecnologías y funciones. Entonces, ¡vamos! Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico con un diámetro del pistón de 72 milímetros y una carrera de 61.2, lo que quiere decir que tenemos un motor súper cuadrado, con un cilindraje de 249 centímetros cúbicos y una clasificación de motor DOHC, que significa Double Overhead Camshaft, lo que quiere decir que tiene 2 ejes de levas encima del cilindro. Bueno, tiene 4 valvulitas y la calibración se hace por monedas o por taque. Cuenta con una transmisión de 6 velocidades, la primera hacia abajo y el resto hacia arriba. Y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y el neutro también tiene un LED por aparte. Cuenta con un sistema de refrigeración líquida, con un radiador de refrigerante, un solo ventilador, y este se enciende cuando la temperatura supera los 98 grados centígrados. Y se apaga nuevamente cuando ya disipa el calor y la temperatura es inferior a 93 grados centígrados. Esta Benelli entra en la categoría de iniciación Touring o de turismo y hace parte de la familia TRK, que tiene más referencias. Esta es la referencia de más bajo cilindraje. En el freno delantero cuenta con un sistema hidráulico con un anclaje axial y una leva regulable hasta 4 posiciones. Con un caliper de 4 pistones con un anclaje axial que tiene esta disposición. El freno trasero también es un freno hidráulico con un caliper de anclaje flotante de un solo pistón y un disco lobulado de 240 milímetros. Al igual que el delantero es lobulado, pero acá hay una gran diferencia y es que tiene un anclaje flotante. Y esto es para disipar mejor la calor en altas temperaturas, y algo muy especial que tiene es que permite la dilatación en altas temperaturas, y este pequeño juego radial que va ahí entre el disco fijo y el disco flotante permite que en bajas temperaturas, cuando él regrese a su forma original, lo haga más fácilmente y no se deforme. Y es un disco de 280 milímetros. Y adicional a eso, tiene una asistencia electrónica activa ABS, Anti-Lock Braking System, que como ya les he explicado en varios de mis videos, lo que hace la unidad de control del ABS es censar la velocidad de ambas ruedas, tanto la delantera como la trasera, y cuando ella sensa que una de las velocidades es inferior a la otra, significa que una de esas llantas se va a detener primero o se va a derrapar. ¿Eso en qué momentos pasa? Pasa cuando hacemos un accionamiento del frenado de pronto muy brusco o de emergencia. Igual para el trasero o para el delantero, entonces se va a detener primero una llanta que la otra, y la unidad de control lo que hace es liberar la presión del frenado a través de unas electroválvulas controladas por la unidad de control precisamente. Eso lo hace muy rápido. Nosotros lo que vamos a hacer es sentir unas pulsaciones ya sea en la manigueta o en el pedal del freno, y en ese momento el freno está siendo controlado y va a ser así, pausado, obviamente muy rápido. Esto es para evitar de que la llanta se bloquee. Esta tecnología está activa en la llanta trasera y en la llanta delantera. Y el tablero de instrumentos tiene este indicador del ABS que desaparece cuando la velocidad supera los 5 kilómetros por hora. El acelerador se controla por una guaya o un cable, al igual que el clutch es accionado por una guaya o por un cable. Un buen café por acá. Señores y señoras, ustedes mientras tanto pueden ir dando like al video, suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. Quiero mostrarles que incorpora un cargador de 5 voltios de 2 amperios y comienza a trabajar en el momento que abrimos nuestro switch. Rines de aspas de 17 pulgadas con una clasificación tubeless, al igual que la llanta delantera de rines de radios de 17 pulgadas con una clasificación tubeless, lo que quiere decir que es idiomático, o sea que no usa neumático. En el cuadro de instrumentos tenemos una pantallita LCD que significa Liquid Crystal Display. Tenemos los indicadores de las direccionales, luces altas, el indicador de velocidad que puede verse en kilómetros o en millas, el indicador de RPMs que llega hasta 12 por 1000 serían 12.000. Pero esta motocicleta a 9250 RPMs entrega su potencia máxima, que es de 25.8 caballos de fuerza, y a 8000 RPMs su torque máximo, que es de 21.1 Nm. En el comando derecho tenemos el botoncito del kill switch, las estacionarias, este botoncito que es del set para configurar el tablero de instrumentos, y el botoncito de arranque. Y en el comando izquierdo tenemos luces bajas, luces altas, luz de paso, el de las direccionales, el del pito o la bocina, y este botoncito que es el del ABS, que por cierto, a esta motocicleta se le puede desconectar, que después de que tengamos oprimido el botoncito durante 3 a 5 segundos, se va a desconectar la asistencia, tanto en la llanta delantera como en la llanta trasera. Esto va a permitir de que las llantas derrapen. ¿Para qué queremos esto en una motocicleta de Touring? Pues cuando entramos a terrenos destapados necesitamos que el freno sí derrape un poquito, porque cuando tiene la asistencia activa no deja de derrapar y en teoría la frenada va a ser muy larga porque la llanta no se va a bloquear. En el momento sí necesitamos que se bloquee de pronto en terrenos destapados.
Para volver a activar la asistencia, simplemente cerrar el switch y volverlo a abrir. Cuando esto se desconecta, los frenos quedan funcionando como frenos convencionales y el testigo del ABS va a titilar, indicando que está desconectado. Cuenta con una suspensión delantera invertida de 41 milímetros y un recorrido total de 120 milímetros. En la suspensión trasera encontramos un monoamortiguador regulador en precarga con un recorrido total de 51 milímetros. Y deja la llave de la motocicleta como se abre. El sillín se abre así, se retira aquí atrás. El sillín trasero se abre jalando esta palanquita. Y acá tenemos la herramienta, la bolsita de herramientas, la cajita de fusibles, está la cajita de relés, la unidad de control y acá tenemos los conectores de diagnóstico para el escáner. Aquí tenemos el odómetro, que es la distancia total de recorrido de la motocicleta. Tenemos un trip 1, un trip 2. Ambos llegan a 9.999 kilómetros y se reinician a ceros. También se puede reiniciar a cero independientemente. Tenemos el reloj que es formato 24 horas. Este indicador que está apagado es el de la temperatura. Si se enciende, quiere decir que la temperatura del refrigerante superó los 115 grados. En ese momento debemos detener la motocicleta, esperar que se enfríe y verificar el líquido refrigerante, el cual hay que garantizar de que esté por encima de esta marca. La cantidad total de líquido refrigerante es de 3.400 mililitros. También tenemos el indicador de combustible y el LED de combustible. Ambos van a titilar cuando quede menos del 15% del almacenamiento total, o sea 2.7 litros. Y es que el tanque tiene una capacidad de 18 litros a aproximadamente 4.8 galones. Esta motocicleta solo debe usar gasolina de alto octanaje, ya que su relación de compresión es de 11.2 a 1. Este es el indicador de mal funcionamiento y es que esta motocicleta en su sistema de alimentación es de inyección electrónica y por eso es que cumple la normativa Euro 4, entre lo que destaca las luces DRL, las Daytime Running Lights y las luces AJO, que son LED. Tanto la baja como la alta también son LED. Y también en el apartado de seguridad, esta motocicleta incluye un apagado de emergencia de motor, y es que cuando el motor está encendido con el cambio bajo, con cualquiera de los cambios, y el gato lateral se baja, el motor se va a apagar y tampoco va a encender el motor con el gato lateral abajo y con cambio. Y esto también aplica cuando la motocicleta supera los 65 grados de inclinación, o sea que está caída. Esto no aplica cuando vamos tomando una curva, ya que hay unas fuerzas actuando sobre el sensor de vuelco. Y adicional al apartado de seguridad, la normativa también se concentra en las emisiones de gases contaminantes. Por eso es de inyección electrónica, que es lo que buscan todos los fabricantes: reducir las emisiones de gases contaminantes y el tema de la seguridad. Sin embargo, esta motocicleta tiene dos plus: un catalizador aquí en el mofle que termina de quemar todos los gases residuales de la combustión, y también incorpora un canister, que es una válvula de VAP que lo que hace es recolectar todos los gases del combustible o de la gasolina, los mete en un filtrico de carbón activo y de allí los manda nuevamente a la admisión para que se combustionen. Así evita la contaminación de estos gases o estos vapores de gasolina al medio ambiente. Con un peso de 166 kilogramos y una altura de sillín de 82 centímetros. Esta cúpula está diseñada para romper la sensación del viento, o sea, hacerla un poco más aerodinámica, ya que esta motocicleta es una moto touring, es para viaje y necesitamos comodidad. Incorpora un balanceador que gira a la misma velocidad que gira el cigüeñal. Esto es para evitar las vibraciones en el motor. La luz que alumbra la placa o la matrícula es un bombillito incandescente. La luz del stop y la del frenado son completamente en LED, al igual que las dos direccionales traseras, y las dos delanteras también son completamente en LED. Cuenta con una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros. Para verificar el nivel de aceite de esta motocicleta hay que poner las dos llantas niveladas, o sea que la motocicleta esté nivelada, bien derechita, en frío, y se verifica acá, tiene que estar entre las dos marcas, máximo acá. Ahí no marca máximo porque tengo ligeramente inclinada la motocicleta. La cantidad total de aceite para esta motocicleta es de 1.400 mililitros y tiene dos filtros de aceite, uno que es este de papel y el otro está aquí bajando la tapa clutch, que se debe limpiar cada 10.000 kilómetros. Tiene una altura total de 130 centímetros. Ah, que por cierto, este maletero viene incluido con la motocicleta. Tiene una distancia total de 139 centímetros, un largo total de 220 centímetros y un ancho total de 84 centímetros. Ya saben, antes de irse, denle like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Por favor, escríbanme acá en los comentarios qué otra motocicleta les gustaría que hablara, hiciera una review, así como se lo hicimos a esta. Entonces, hasta la próxima.